Saludos mis queridos amigos, seguidores de la verdad del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Para mí es un placer una vez más estar al frente de ustedes para hablar de lo más importante, que es la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a presentar un relato del libro de Segunda de Samuel, capítulo 1, 17 hasta el verso 27. Allí vamos a encontrar lo que se llama el lamento de David. Otras versiones bíblicas emplean la endecha de David. Así como David es un tipo de Cristo y Cristo es un tipo de David, vamos a resaltar lo que es la endecha de David o el lamento de David sobre el pueblo de Israel. Es importante que resaltemos algunos puntos que presenta este relato, de la cual tiene mucha relevancia para nosotros hoy en día como pueblo. En este lamento o endecha de David, que fue precisamente una historia que también se dio en la historia de Israel y también se repetirá en el pueblo adventista del séptimo día. Aquí vamos a relatar lo que es la historia de la niña de los ojos de Jehová. Recuerden que Israel era la niña en sus ojos, pero hay un detalle importante que a veces la gente ignora, que Dios no era la niña de los ojos de Israel. De haber sido así, no se hubiese comportado y no hubiese tratado de la manera en que trató Israel a los profetas y trató al mismo Señor Jesucristo y trató a su Dios. Así que en esta historia nosotros vamos a analizar lo que se llama la historia de Saúl en su etapa final. La historia de Saúl es la historia del pueblo de Israel. Y la historia del pueblo de Israel, claro está, es la historia del rey Saúl. Y como dijo la sierva de Dios, que el pueblo de Dios, hablando de la iglesia adventista, está siguiendo los pasos de Israel. Así que vamos a entrar en detalle con respecto a lo que dice el libro de Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 17 hasta el 23. Vamos a darle lectura y luego entonces vamos a entrar en detalle. La palabra de Dios expresa lo siguiente: y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esa endecha. Dijo también que enseñasen a usar el arco a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jazer: ha perecido la gloria de Israel, como han caído los valientes. No lo anunciéis en Gá, no den las nuevas en la plaza de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Lisboa, ni rocío ni lluvia caigan sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin la sangre de los muertos, sin la grosura de los valientes, el arco de Jonatán nunca volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía atrás vacía. Hija de Israel, llorad por Saúl, que os vestía de escarlata y delicadeza, de que adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en las alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes y ha perecido las almas de guerra. Este es el lamento de David sobre Israel. Y aquí podemos ver que dice el relato lo siguiente: y endechó David a Saúl y a Jonatán con esa endecha. Dijo: he aquí está escrito en el libro de Jazer, o sea, el libro del justo. Ha perecido la gloria de Israel, como han caído los valientes. Estoy en el verso 19. David está lamentando porque ahora había perecido la gloria de Israel. La gloria de Israel tiene un doble significado. La gloria de Israel que acababa de perecer era Saúl. Recuerden que el pueblo de Israel había preferido dejar que Dios fuera su rey a cambio de tener un hombre
carne humana en rey y que lo gobernara. Ahora aquí David está echando un lamento porque había perecido la gloria de Israel, la cual la gloria de Israel era Saúl, que acababa de ser muerto. El esplendor, el más bello de todo Israel. Pero esta connotación también tiene otro significado. Había perecido la gloria de Israel porque la gloria de Israel era Jehová. Y ahora el pueblo de Israel se había quedado sin la gloria de Jehová porque ese pueblo se había quedado sin la gloria. ¿Por qué? Por dos razones, como ya lo mencionamos. Primeramente, porque ahora se quedaron sin Saúl, que era la gloria de ellos en la carne, y sin Dios, que lo habían desechado, quien era la verdadera gloria de Israel. Es como dicen el viejo hombre por ahí popularmente. Ahora Israel se había quedado sin pito y sin flauta, sin la gloria humana y sin la gloria de Dios. Aquí notamos algo interesante. David había dicho: no lo anuncié en Gad, ni de las nuevas en la plaza de Ascalón. Esto era en territorio de los filisteos. Y era normal que cuando una nación vencía a otra, lo anunciaban y celebraban allí la gran victoria. David empieza en su lamento a decir: no lo anuncien allá en Gad, ni en la plaza de Ascalón, para que no celebraran lo que se llama la derrota del pueblo de Israel. Así que entonces dice David en el verso 21, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caigan sobre vosotros. ¿Por qué decía David que rocío ni lluvia cayeran sobre el monte de Gilboa? Si notamos en el verso 6 del mismo capítulo 1, se presenta que en el monte de Gilboa había sido el lugar donde había caído muerto o había perecido la gloria de Israel, que en este caso para ellos era su rey Saúl. Ahora David dice que ni rocío ni lluvia caiga sobre ellos. Históricamente se dice que esta fue una maldición que David tiró sobre aquel territorio, y hasta el día de hoy todavía ese lugar ni rocío ni lluvia cae sobre ellos, y el no caer ni rocío ni lluvia, ¿sabe qué indica eso? Que la tierra se tornaría estéril. Al tornarse estéril, la tierra no sería tierra de ofrenda. ¿Por qué no sería tierra de ofrenda? Porque no daría fruto, y si no daría fruto no se llevaría el diezmo o ofrenda de esa tierra. Así que vemos que en este caso Gilboa es una representación de tierra de Israel. Así como Gilboa fue maldecida porque allí pereció la gloria de Israel, la cual era Saúl, también sobre Israel había caído una maldición. ¿Por qué? Porque había desechado a la verdadera gloria de Israel, que era Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba caminando y vio aquella higuera, la cual aparentaba tener fruto, pero no tenía fruto en sí? Porque era la historia de Israel. Israel aparentaba ser un árbol frondoso, pero en realidad no tenía nada. De la misma manera pasó lo mismo en esa historia. Por eso se presenta allí donde él dice: ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrenda. También podemos notar que en esta parte de David dice, en el verso 21 estamos: porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Vamos a resaltar esa parte. El relato presenta que allí fue desechado el escudo de los valientes. Israel consideraba como su escudo al rey Saúl, y dice que pereció como si no hubiese sido ungido con aceite. En aquel entonces era costumbre que el pueblo, cuando iban a salir a la guerra, los soldados tomaban los escudos y luego entonces lo ungían con aceite y iban hacia la guerra. Cuando venían victoriosos, para ellos la victoria se daba porque habían tenido la bendición de la unción. Pero es un error pensar de esta manera. La victoria sobre el pueblo venía porque Dios era quien peleaba su batalla. Pero este era un pueblo que no se apartaba del pecado, un pueblo que todo el tiempo andaba contrario a lo que Dios decía, contrario a su principio. Hubieron ocasiones que el pueblo ya había madurado tanto en el pecado que Dios no le quedó de otra que abandonarlo. Así que en esta ocasión, cuando fue Saúl y todos sus hombres a la batalla, perecieron como si no hubiese sido ungido con aceite. ¿Por qué? Porque no tenían la aprobación divina. También notamos que esa parte que dice el escudo valiente, como si no hubiese sido ungido con aceite,
es una representación de Saúl, porque Saúl era el ungido de Jehová. Pero como ungido de Jehová, este rey no se comportaba como lo que debía haber sido un ungido de Jehová. Porque ahora vemos que el ungido de Jehová estaba haciendo la obra del príncipe de la tiniebla. Saúl era un escogido de Dios, pero instrumento del diablo. Escogido de Dios porque fue escogido con un propósito, pero él terminó con otro. Como en el caso de Israel, que fue escogido con un propósito, en el ministerio sacerdotal de Israel, que fue escogido con un propósito, pero terminó con otro. Esas personas que son escogidos con un propósito, pero terminan con otro, son los que son llamados escogidos de Dios, pero instrumentos del diablo. Así que vemos ahora que Saúl, que es el escudo de Israel en la carne, que es el ungido de Jehová, se había comportado como si no hubiese sido ungido con aceite, porque este hombre se dio a la tarea de acabar con los siervos de Dios. En este caso, si nosotros vamos al capítulo 22 de Primera de Samuel, nosotros vamos a encontrar un relato que es muy conocido por muchos de nosotros. En los versos 11 hasta el 23 vamos a encontrar lo que fue la obra de este ungido, donde mandó a buscar allí a los sacerdotes de Dios y luego entonces le dio matanza a todos ellos, incluyendo a toda su familia. Ustedes se imaginan un ungido de Jehová matando a los siervos de Dios cuando había sido escogido con un propósito y terminó con otro. Era muy valeroso para acabar con los siervos de Dios, pero no era valeroso para haberse enfrentado contra los enemigos de Dios. Y así hay mucho en la iglesia. Son muy valerosos para hacer la contra a los siervos de Dios, pero no son valerosos para pelear y enfrentar al enemigo. Tremendo eso, ¿eh? Así que en el verso 17 del capítulo 22 de 1 Samuel dice allí: entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: cercad y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos es con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, mas los siervos del rey no quisieron entender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dice el verso 18, entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y volviéndose Doeg Idumeo arremetió contra los sacerdotes y mató en aquel día 85,000 varones que vestían efod de lino. Y dice el verso 19, escuchen esto: y Anó, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños y niñas, de pecho, bueyes, asnos y ovejas, a todos lo hirió a filo de espada. Qué terrible esto. Cuando a Saúl se había dado la misión para que vaya a acabar con Amalek, conservó una parte, pero en este caso no conservó ninguno. Este era un hombre que, como le acabé de mencionar, era un escogido de Dios, pero instrumento del diablo. Como hay mucho hoy en día en las iglesias. Dicho sea de paso, yo espero que tú no seas de eso, de lo que están haciendo la contra la verdad. Yo espero que tú no seas de la gran mayoría. Recuérdate que la gran mayoría están en contra de la verdad y están para hacer la contra la verdad. Y recuerden, en la iglesia hay una ley, que la mayoría tiene la razón, aunque esté equivocada. Siempre ha sido así. Y como la iglesia está más llena de mundanos, siempre la mayoría tendrá la razón, y por eso te va a notar que a través de la historia, los fieles son los que terminan fuera. Esperamos que tú te puedas suscribir en el canal, para que no te pierdas un tema que tendremos por ahí. Que la cizaña se va, pero se queda. La cizaña se va del libro de la vida, pero se queda en las cuatro paredes. Mientras que el trigo se queda, pero se va. Se queda en el libro de la vida, pero se va de las cuatro paredes. Y si no, mira a ver quién fue que se quedó. Si fue Cristo o los sacerdotes que se quedaron dentro de las cuatro paredes. Fueron los sacerdotes los que quedaron dentro de las cuatro paredes y Cristo terminó fuera. Mira a ver quiénes quedaron dentro. Si los apóstoles o los sacerdotes. Los apóstoles tuvieron que salir fuera de las cuatro paredes y han sido desechados y ya no tenían acceso a ser miembros de la sinagoga y del Sanedrín. Mira a ver los reformadores de la Edad Media. ¿Quiénes fueron los que se quedaron? Si fueron ellos o los sacerdotes impíos y los que le seguían en aquel entonces. Mira a ver cuando vino el mensaje de Cristo nuestra justicia. ¿Quiénes fueron los que rechazaron la verdad? Siempre a través de la historia es importante que tú entiendas. Y es bueno porque hoy en día hay una serie de ministros que son escogidos de Dios, pero instrumentos del diablo. ¿Por qué? Porque Dios los escogió con un propósito, pero terminaron con otro. Igual que Saúl, igual que los sacerdotes de los tiempos de Israel. Por eso la Silverio dice
que el pueblo de Dios está siguiendo los pasos de Israel. Y es importante que sigamos esa parte. Por eso entonces aquí notamos que Saúl acabó con los siervos de Dios. Y oigan bien como dice el texto claramente. El texto dice en el verso 19, porque también la mano de ellos es con David. O sea, Saúl mató a los sacerdotes de Jehová porque ellos estaban a favor de David. Como los sacerdotes de Israel mataron a los apóstoles y a todos los fieles de Dios porque ellos estaban a favor de Cristo. Y hoy en día la historia se repite. Por eso vamos a leer una parte para que usted vea. Hay personas que dicen, no, porque la iglesia adventicia es la niña de sus ojos. Yo digo, sí es cierto, como lo era Israel. La Israel era la niña de sus ojos de Dios. Pero mira cómo terminó. Pero es importante que nosotros notemos que la historia terminará de la misma manera. Pero yo espero que tú seas del remanente fiel, de que preservará la verdad. Y en el momento del zarandeo, que la iglesia haya de ser dividida, uno representado por el ministerio sacerdotal, que es el pastoral, y otro representado por el ministerio apostólico, que va a ser el que le llaman 144,000, o cuarto ángel, o el otro ángel de Apocalipsis 18. Porque la iglesia termina dividiéndose y va a haber un éxodo, una salida después de la ley dominical. La gran mayoría se quedan dentro de las cuatro paredes. Prepárate, mi hermano. Pero solamente los que tengan el sello de Dios serán los que saldrán y pondrán en alto la palabra de Jehová. Así que notamos, siguiendo hacia adelante, volviendo a lo que es nuestro segundo libro de Samuel, capítulo 1, aquí notamos entonces, como David había dicho, cómo había perecido la gloria de Israel. El escudo de los valientes había perecido como si no hubiese sido ungido con aceite. Israel era el ungido de Jehová y pereció como si no tuviese tenido la unción de Dios. Dios lo hubiese cogido para que fuera luz para el mundo, pero terminó siendo esclavo de los romanos y destruido por ellos mismos. ¿Y por qué? Porque se habían convertido en los escogidos de Dios e instrumentos del diablo. Es terrible, mis hermanos. Por eso continuamos, dice allí, verso 22. Sin la sangre de los muertos, ni la grosura de los valientes, el arco de Jonathan nunca volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. ¿Sabe qué indica esto? Estos eran unos hombres guerreros que cuando tiraban con la espada, esa espada no venía limpia, venía sucia de sangre porque no fallaban. Pero en esa ocasión, lamentablemente, no le valió de mucho a Saúl el haber ido aún con la unción, porque ya la unción no le servía de nada. Es lamentable. A muchos ungidos la unción no le va a servir de nada. Cuando empieza a caer estos juicios de Dios que van a empezar a caer repentinamente y que ya están al punto de caer, esa unción no le servirá de nada. Está escrito, ustedes lo saben, que dice que cuando comienza a caer el juicio de Dios comenzará por su santuario. Eso me sorprende a mí. ¿Y por qué? Porque no debía haber comenzado por su santuario, debió haber comenzado por el santuario del diablo. Lo que pasa es que el santuario de Dios termina convirtiéndose en el santuario del diablo. Terrible, mis hermanos, eso que está pasando. Ustedes lo saben que es así, porque la historia se repetirá. Pero Dios sacará el remanente, quien continuará y llevará el arca, la cual conlleva la ley escrita en su mente y en su corazón. Dice el verso 24, hijas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía de escarlata y delicadeza, que adornaba vuestras ropas con ornamento de oro. Cuando Saúl iba a la batalla, allí toda esos despojos que quedaban eran para la riqueza de las mujeres. Ahora se dice a las mujeres, lloren, porque ahora ya no iba a tener esa riqueza con la cual se podían lucrar, porque ahora había perecido la gloria de ellos, la cual era Saúl. Y dice la palabra de Dios claramente, una parte muy interesante, cómo han caído los valientes en medio de la batalla, verso 25. Jonathan, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonathan, que fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Sabe usted cuál es ese amor más maravilloso más que el amor de las mujeres? Aunque muchos han malinterpretado este texto bíblico, pero ese amor es el amor ágape, es el amor desinteresado, es el amor que es desinteresado, un amor que es sublime, que no se puede, ¿cómo decir? No se puede medir. Por eso David se expresa de esta manera. El amor de él es un amor especial
porque era un amor que descendía del cielo. Así que entonces la historia concluye diciendo: cómo han caído los valientes y han perecido las almas de guerra. Por eso entonces cuando leemos en el libro de San Mateo, capítulo 23, verso 37 al 39, aquí encontramos el mismo lamento, porque David es un tipo de Cristo y Cristo es un tipo de David. Así como David, como lo acabé de mencionar, estaba llorando por la suerte de Saúl, porque la suerte de Saúl fue la suerte del pueblo de Israel. La conducta de Israel fue la conducta de su mismo líder. Por eso decimos que la condición del pueblo es la condición del liderazgo, y la condición del liderazgo es la condición del pueblo, porque son una misma cosa. Aquí dice Jesús, ahora Jesús, dice allí: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así terminó la historia de Israel. Allí había perecido la gloria de Israel. La gloria de Israel era Cristo, en este caso del lamento de Cristo. Y había perecido la gloria de Israel porque ellos le habían matado, habían rechazado su mensaje, y al rechazar su mensaje, lamentablemente ahora ellos se habían quedado sin pito y sin flauta, porque se quedaron sin el favor de Dios a través de Cristo y sin el favor de los romanos, porque ahora le tocaba una sentencia divina por la cual iba a ser destruido por lo mismo que ellos amaban y habían cambiado. Cuando Jesús estaba en la cruz, allí pendiendo, ellos dijeron: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo que él era el rey de los judíos. Yo soy el rey de los judíos. Es lamentable la suerte. Mi amigo, yo espero que tú seas del remanente fiel. Recuerda, Dios terminó rechazando el ministerio sacerdotal de aquel entonces, porque se habían convertido en escogido de Dios, instrumento del diablo, y levantó un nuevo ministerio, la cual terminó el propósito de Dios en aquel entonces, que era el ministerio apostólico, la cual quedó separado. Y ahora vemos al pueblo que había sido escogido por Dios, la niña de sus ojos, con un doble ministerio: uno que le servía al príncipe de la tiniebla y uno que le servía al Rey de Gloria, que era el ministerio apostólico. En la historia del pueblo de Dios, del Israel moderno, la sierva de Dios expresó claramente que la historia se repite. El ministerio pastoral se corresponderá con el sacerdotal, y el ministerio del cuarto ángel, o 144,000, es que reemplaza el pastoral. Ya lo hemos leído anteriormente en Eventos Últimos Días, página 208, donde dice que el Señor tomará personas comunes del pueblo, lo ha de preparar y demostrará que no depende de personas dota e engreída. Y dice la palabra de Dios, escuche esto: predicciones divinas de la niña de los ojos de Dios. Dice allí la sierva de Dios: y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que has tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo, en cuanto a privilegio, hasta el Hades será batida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Eso se encuentra en la Revisión Angera, 1 de agosto de 1893. Óyelo bien. Y también esa expresión aparece en Eventos Últimos Días. Y no te dejes engañar. El profeta, cuando habla para el ministerio especialmente. Y cuando dice, expresa claramente: y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, le habla directamente al ministerio, porque la condición del pueblo es la condición del ministerio, y la condición del ministerio es la condición del pueblo, porque son una misma cosa. Por eso, también ella había expresado claramente, ella había dicho: ¿quién puede decir con verdad? Nuestro oro es probado en fuego, y nuestro vestido no está manchado por el mundo. He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al degradarlas, puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo: ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿De qué manera cubrieron? Con un manto aparentemente de justicia. Y está hablando de aquí del movimiento de la iglesia adventista. Dice allí:
¿Qué pues diremos? ¿La ciudad fiel ha venido a ser una ramera? Respuesta, dice ella, la casa de mi padre es hecha un lugar de comercio en donde se han retirado la gloria y la presencia divina. Y en 1844 ella había expresado, 24 de julio de 1888, ella había dicho que el cable que los unía a la roca eterna había sido cortado y que se fueron a la mar sin mapa ni compás. Mi hermano, yo espero que Dios te pueda bendecir grandemente. Yo espero que tú seas de aquello que salga victorioso, que tú seas de aquello que forme parte de ese ministerio que tendrá el privilegio de recibir la lluvia tal día, que Dios lo está sellando, que son personas que no callarán la verdad, que no estarán tapando los pecados que se están presentando abiertamente en las iglesias. Mi hermano, es hora de levantarse. Cristo está al punto de levantarse del lugar santísimo. Y cuando lo haga, la iglesia no lo sabrá y cuando se dé cuenta, hacía tiempo que se había retirado. Mi hermano, yo espero que este mensaje no quede desapercibido. Por eso en esta historia, como acabamos de mencionar, del lamento de David, es lamentablemente la historia del pueblo de Israel. Esa historia, ese destino que tuvo Saúl fue el destino de Israel, y el destino de Israel es un pálido reflejo o una semejanza de lo que les espera a este pueblo. Esto es palabra de Dios lo que acabamos de leer. Esto no invento de quien lo está diciendo. Por eso dice, tú Capernaum advertiste ese último día, hasta el infierno será abatida. Otra versión dice, hasta el Hades. ¿Y por qué? Porque lamentablemente abusó de los privilegios de Dios. Hoy en día no te dejes engañar diciendo, no, la iglesia adventista es la niña de sus ojos. Cuando a mí me dicen eso, yo digo, tú tienes razón, pero te equivocaste. Tienes razón porque no te olvides que esa palabra se le dijo a Israel, y el destino de Israel, mira cómo terminó, y de la misma manera termina esto. Pero yo espero, vuelvo y te repito, que tú formes parte de ese ministerio llamado Cuarto Ángel, la cual Dios lo tiene distribuido en todas las iglesias y están realizando la gran obra y propósito de Dios de la redención de los seres humanos. Así que concluimos recordándote la tipología. Saúl fue escogido para hacer luz en Israel y terminó convirtiéndose en tiniebla, como Israel fue escogido para ser la luz del mundo y terminó convirtiéndose en tiniebla. Saúl era el ungido de Jehová, y el ungido de Jehová terminó convirtiéndose en escogido de un instrumento del diablo, porque terminó atacando la verdad y acabando con los fieles de Dios. No te olvides, Saúl odió a David, y porque odiaba a David, le dio muerte a los siervos de Dios, como también hoy en día, dice la palabra de Dios, como está escrito, hombres que se gozaron una vez en la verdad, se convertirán en nuestros peores enemigos. Por eso Israel se convirtió en los peores enemigos de los siervos de Dios, como hoy en día la historia se repetirá. Y también podemos notar que Saúl fue muerto por los paganos, siendo el ungido de Jehová, como también Israel fue muerto por los paganos porque fue destruido por los romanos, como hoy en día también los juicios de Dios. Dice que cuando empieza a caer los juicios de Dios, muchos dirán, pero nosotros sabíamos eso. Y dirán aquello, ¿por qué entonces no lo dijeron ustedes que lo sabían? Y entonces vendrán los impíos y caerán sobre ellos por haber ocultado y haberle hecho la contra la verdad. Y por último, no se olviden que Saúl pecó deliberadamente. Saúl mismo sabía que no debía consultar a los hechiceros y mandó a darle muerte, mas sin embargo él terminó haciendo lo mismo, consciente que no debía hacerlo. También Israel terminó pecando deliberadamente, porque dice el deseado de toda la gente que allí, mientras estaba en el Sanedrín, el Espíritu Santo le convenció que en Cristo se había cumplido la profecía del Mesías que estaba profetizado, aunque no era como ellos lo esperaban, pero quedaron convencidos de que él era, pero aún así estuvieron sueltos por amor a la mundanalidad y no soltar la lucrosidad de este mundo, a rechazar al Mesías porque no querían vivir la vida de ese Cristo. Y de la misma manera, la historia terminará de esta manera también, porque el Cristo, como dice el deseado de toda la gente, el retiro de Cristo de su templo siempre estará repitiéndose. Dios te bendiga y nos veremos en el próximo mensaje
de la verdad del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Y que el resultado sea que al escuchar este mensaje, tú seas del remanente que ha de quedar de esa iglesia, que tendrá el privilegio de formar parte del cuarto ángel, recibir la lluvia tardía y terminar la proclamación de este mensaje llamado el fuerte pregón. Dios te guarde y que la paz del cielo sea sobre ti y lo tuyo.